Bueno, muy bien, muchas gracias Pablo, sí, gracias Rodolfo por la invitación. Gracias a Insuagro por la oportunidad. Y bueno, les quiero contar un poco, o sea, lo que vamos a estar haciendo ahora, hablar de manejo de enfermedades en los cultivos, en los cereales de invierno, como puede llegar a ser un trigo o una cebada, el uso de fungicida y su combinación con bioestimulantes. Así que bueno, espero que les guste. Yo creo que el objetivo de la charla, como lo planteé, es tener los aspectos fundamentales que debe considerar un recorredor de campo a la hora de ir a visitar un lote, con el objetivo de juntar esa información y luego llevar a cabo el manejo. Yo siempre digo, estamos hablando de manejo, 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 pero para poder llevar adelante ese manejo tenemos que conocer variables agronómicas que son fundamentales para cumplir ese objetivo. Yo creo que cuando arrancamos a planificar el monitoreo o las recorridas de un cultivo, es importante saber la proporción de las variedades que estamos sembrando dentro de nuestro planteo técnico, pero también podemos pensar en lo que se está sembrando en la región. Fíjense que estos son datos del año pasado, donde mostraba que entre la variedad algarrobo y ceibo, prácticamente se llevaba el 70% de la superficie sembrada. Estoy terminando de procesar los datos de esta campaña y prácticamente estamos en la misma proporción. Estamos cerca prácticamente del 70% de la superficie sembrada en el norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe con las variedades algarrobo y ceibo. Ese dato ya te está diciendo mucho de lo que nos puede llegar a pasar en cuanto a la presión de enfermedades, ya que las epifitias van de la mano de la superficie sembrada. A más superficie sembrada con determinadas variedades susceptibles, más probabilidades de que se dé esa epifitia o ese avance importante de las enfermedades. O sea, tengo la variedad susceptible, las condiciones ambientales muy probable que se den, como temperatura y precipitaciones, por lo tanto, es probable que tenga que armar un plan sanitario bastante, yo siempre digo, bastante pesado, bastante duro, o sea, con buena protección de esos cultivos, ya que son variedades altamente susceptibles. Otro dato interesante, o creo que considero que es fundamental que el recorredor de campo, el monitoreo lo conozca, es obviamente conocer el periodo crítico del cultivo. O sea, este slide resume un poquito lo que vimos con el paso por la facultad, donde el periodo crítico del cultivo de soja es de comienzo en cañazón hasta fin del llegado. Fíjense que la floración ocurre en Z60. Si me voy más o menos unos 30 días antes, 45 días antes, estamos comienzo en cañazón. Por lo tanto, comenzaría el periodo crítico del cultivo de trigo. Todo lo que me suceda dentro de este periodo va a afectar significativamente los rendimientos. Ahora, si a mí me toca recorrer un cultivo de cebada, vamos a ver que ese periodo crítico se corre más o menos unos 15 o 20 días antes que el de trigo, porque la floración ocurre en Z49 y si me voy unos 30 a 45 días antes, veo que cuando comienza el macollaje en el cultivo de cebada, ya estaría comenzando el periodo crítico del cultivo. Esto es importante aclararlo, porque muchas veces te cruzás con distintos técnicos, asesores o monitoreadores o productores y quieren llevar un plan de protección del cultivo de trigo similar al de cebada. Lo que se tiene que entender que en el cultivo de cebada todo va a suceder, es muy probable que todo suceda antes, más o menos unos 15 días antes que el trigo. Como así también el posicionamiento de fungicida para la posible ataque de enfermedades. Otro punto que considero que es importante, que debe conocer la persona que se hace responsable de un lote, es obviamente conocer la escala fenológica del cultivo, ya que muchos de los manejos agronómicos que se van a realizar en el cultivo y tienen una cierta relación con la fenología del mismo. No digo que voy a estar aplicando fungicidas según fenología, pero sí es importante saber en cada momento qué etapa fenológica está atravesando el cultivo para ir ajustando los manejos. Ya sean manejos de herbicida, ya sea manejo de la fertilización, ya sea manejos de fungicida, o sea, aplicaciones de fungicida, o posibles aplicaciones de bioestimulantes. Por lo tanto, fíjense que indico la escala SADOX del cultivo, arrancando, por ejemplo, de un SADOX 12, sería cuando tengo dos hojas verdaderas, atravesando todas las etapas del macollaje, que son los SADOX 20, luego las etapas de encañazón, que son los SADOX 30, pasando por los SADOX 40, que son el embuchamiento de la espiga dentro de la vaina de la hoja bandera, los estados 50, que son donde, cuando comienza la espigazón, para llegar a los estados 60, que son los momentos de la santesis,
Y si quiero seguir avanzando en el cultivo, voy a tener los SADOX 70 con granos acuosos, SADOX 80 con granos lechosos y SADOX 90 con granos pastosos. Yo siempre recomiendo este slide, imprimirlo, tenerlo plastificado, llevarlo en la camioneta, porque a la hora de monitorear voy a estar tomando los registros de qué enfermedad hay presente, qué nivel de enfermedad hay, y también tengo que anotar la fenología del cultivo. En ese comienzo de la implantación del cultivo tenemos que estar atentos que pueden estar presentes los pulgones. Los pulgones, como generan clorosis, debilitamiento del cultivo, uno ve que el cultivo está frenado, no avanza. Y esta campaña se dio una situación de extrema sequía, hace prácticamente 40 días que no está lloviendo en el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, con temperaturas bajas, muchos días seguidos de helada. Entonces la tasa de crecimiento del cultivo cae, también se genera una condición predisponente para el ataque de pulgones, por lo que ya hay cóctel perfecto para que el cultivo quede frenado, no avance. O sea, esas condiciones ambientales más los pulgones nos pueden estar frenando el desarrollo del cultivo, por lo tanto es recomendable hacer el monitoreo y si es necesario aplicar el insecticida correspondiente. Fíjense que acá presento una tabla donde se ven los umbrales que se podrían estar usando para pulgón, y lo que yo trato de destacar, estos son datos bien teóricos, lo que trato de destacar es que cuando estoy en SADOC 11, una hoja verdadera, o SADOC 12, dos hojas verdaderas, que el cultivo recién se está implantando, prácticamente el umbral ante la presencia de pulgón es muy bajo. Estoy hablando de 3 a 5 pulgones en esa situación, donde me va a demandar la aplicación de un insecticida para que el cultivo vuelva a tomar fuerza, vuelva a generar biomasa y pueda continuar con su crecimiento y desarrollo. En esta campaña también lo que se está viendo cuando se genera esa sequía con heladas continuas y baja tasa de crecimiento es la aparición de gusano minador. Gusano minador, fíjense que se mete en el mesófilo de la hoja, va comiendo las células del mesófilo y luego la hoja toma un aspecto como si fuese transparente, o sea, uno lo mira tras luz del sol y queda como una hoja transparente, porque solamente quedó la epidermis superior y la epidermis inferior, todo el jugo celular y las células del mesófilo se las comió este gusano minador. Esas puntuaciones negras son las cagadas que va dejando el minador, el excremento, y bueno, acá lo importante es no confundirlo con una enfermedad, por eso siempre recomiendo mirarlo a trasluz, ya que si uno lo mira hacia abajo, la hoja, pareciera que es una necrosis con puntuaciones negras, como si fuese un aspecto de una enfermedad, y en realidad es un insecto. Por lo tanto, recomiendo mirar a trasluz, juntar las hojas, mirarlo en un microscopio. Es más, si lo miras en una lupa, puede ser hasta que se vea el gusano dentro del mesófilo de la hoja. Otro dato interesante a estar atento de esta campaña, cuando recorremos cereales de invierno, son los daños ambientales que ocasionan las bajas temperaturas. O diría, más que las bajas temperaturas, las temperaturas extremas durante el día y la noche. Por ejemplo, ayer fue un día muy agradable, tipo 2 de la tarde, realmente la temperatura estaba cerca de 17 grados. Entonces los tejidos se expanden. Durante la noche la temperatura baja hasta niveles negativos y fíjense que se van generando, por ejemplo, como esta foto que muestro acá, este estriado. Tejidos que se expanden, tejidos que se contraen, hojas que como que se secan, se achucharran y se tienden a cortarse, o estas coloraciones que pueden ser cloróticas, amarillentas, o también pueden ser violáceas, que son confundidas muchas veces con, te preguntan, ¿qué es una transmisión? ¿Es virus? ¿Es algo? Y solamente lo que es un exceso de temperaturas bajas que se genera durante el cultivo. Entonces, vuelvo a repetir, lo importante de observar todos estos daños ambientales es no confundirlo con una enfermedad y terminar haciendo la aplicación de un fungicida pensando que esto es una enfermedad. Esto me quedaban estas fotos también, fíjense, hay que estar atento en estados más avanzados del cultivo, que se pueden producir daños en la base del tallo, fíjense ese tallo como quedó negro producto de una helada, o ya en estados más avanzados, fíjense esos granos como fueron helados. Pero ya esto sería para etapas más avanzadas del cultivo, como puede llegar a ser la encañazón o el llenado de grano.
Siendo puntualmente ahora lo que son las enfermedades, siempre hay una lucha entre las enfermedades que van a dominar el cultivo, ya sean biotróficas o necrotróficas. Fíjense, acá están las 3 enfermedades biotróficas más importantes que pueden estar afectando al cultivo de trigo, donde tenemos roya amarilla, roya de la hoja y roya del tallo. Fíjense que la información que había disponible en la bibliografía mostraba que estas rollas trabajan a distintas temperaturas. Se sabía que una roya amarilla trabajaba para climas más fríos, luego una roya de la hoja para climas un poco más cálidos y la roya del tallo con mayores temperaturas. Ahora, ¿qué pasó? En los últimos años se vio un avance bastante significativo de roya amarilla y comienzan a aparecer publicaciones donde hablan que habría nuevas razas de roya amarilla que están afectando el cultivo de trigo y que están trabajando con temperaturas más elevadas. Fíjense que uno de los últimos reportes, en el 2017, hablaba de royas amarillas que podían estar trabajando a 22 grados centígrados. Por lo tanto, esto genera que si la variedad es susceptible, podés tener roya amarilla desde Santiago del Estero hasta Necochea, ya que hay un rango bastante amplio de temperaturas en el que la enfermedad puede proliferar. Por lo tanto, a la hora de monitorear, la persona que está en el campo tiene que tener este concepto en la cabeza. Hoy en día estamos trabajando con manejo integrado de enfermedades. ¿Qué significa esto? Y que muchas veces voy a estar posicionando un fungicida por una determinada enfermedad y que indirectamente también tengo que tratar de protegerme con ese mismo fungicida de futuras enfermedades que van a estar llegando más tarde. A eso llamo manejo integrado de enfermedades. Elegir una molécula que tenga control no solamente para la enfermedad actual, sino para enfermedades que se encuentran incipientes o que es probable que me lleguen. Y ahora voy a poner ejemplos de ese manejo integrado. Es importante, otra vez, a la hora de monitorear, no confundir estos daños. Por ejemplo, acá, a la pantalla acá a la izquierda, hay una mancha amarilla, donde se observa muy claramente su aro clorótico con su centro necrosado. Y a la derecha de la pantalla hay una foto de roya amarilla, donde lo que se observa es que esa roya amarilla fue aplicado el fungicida, hubo muy buen control, y solamente quedó la clorosis donde estaban ubicadas las pústulas. Si yo miro hacia la ligera, no presto mucha atención, puedo decir que eso es mancha amarilla. Y en las últimas campañas surgió ese concepto de decir, uy, apliqué un fungicida por roya amarilla y a los 10 días me explotó mancha amarilla. Y en realidad lo que estaba pasando no es que había explotado mancha amarilla, sino que lo que estabas observando eran clorosis, producto de la roya amarilla vieja controlada. Estos son todos datos que a la hora de estar solo en un lote, recorriéndolo, hay que tenerlo en cuenta. Es importante tomar fotografías, dudas, juntar muestras, ir a su INTA de zonal, la referencia. Acá trabajamos mucho con Lucre de Curetó, del INTA Pergamino, donde un poco cuando se nos quema los libros, a los monitoreadores de campo, recurremos a los fitopatólogos, a los investigadores. Pero es importante registrar, tomar fotografías, juntar la muestra y sacarnos en lo posible las dudas sobre lo que estamos viendo. Fíjense que en cebada la mancha en red es la enfermedad necrotrófica de mayor importancia. Imagínense que una mancha en red tiene una tasa de multiplicación y velocidad de crecimiento muy parecida a lo que es una biotrófica en trigo. ¿Qué quiero decir? Cuando detecto mancha en red, en muy poquito tiempo puede ser que los niveles de incidencia crezcan bruscamente. Por lo tanto, imagínense que un dato, el umbral de acción para controlar una mancha en red en cebada es de 15% de incidencia, cuando a lo mejor para controlar una mancha amarilla en trigo es del 20 al 25% de incidencia. Eso te muestra la agresividad que tiene la mancha en red en cebada y que cerca que tengo que estar con los monitoreos y llevarla muy cortita la enfermedad para que no se dispare. Fíjense que también podemos encontrar mancha borrosa y lo que es interesante destacar de esta enfermedad necrotrófica es que la comparte con el cultivo de trigo. El cultivo de trigo puede llegar a tener mancha borrosa, el cultivo de cebada puede llegar a tener mancha borrosa, por lo tanto hay que estar atento a la hora de recorrer un lote, ver el historial, cuál es el antecesor, porque esta enfermedad sí se puede estar compartiendo con los dos cereales de invierno.
Y para ir terminando en necrotróficas de cebada, fíjense que aparece escaldadura y la temible ramularia. Yo siempre digo, ramularia es una enfermedad que si el monitoreador la llega a encontrar al lote, podemos pensar que ya prácticamente es tarde. Por lo tanto, es interesante ver sistemas de alerta de cómo se mueve la enfermedad en Uruguay, cómo se mueve la enfermedad en Entre Ríos, y así como va colonizando el norte de Buenos Aires hasta llegar al sur de la provincia de Buenos Aires. Es importante tener esos sistemas de alerta para que vayan anticipando. Si se comenzaron a detectar casos a 200, 300 kilómetros donde yo tengo mi cultivo, es posible tomar una muestra, llevarla al laboratorio, hacer un análisis para una detección temprana de esta enfermedad. Vuelvo a repetir, si llegara a poder ver la ramularia a campo, ya puedo estar considerando que y prácticamente ya es tarde. Muy parecido a lo que pasa en roya del tallo en trigo. Muchas veces cuando yo ya veo la enfermedad, y es más, si está ubicada en el tallo, con mucha más razón, ya si veo la enfermedad dentro de mi cultivo, puedo decir que, bueno, ya es una situación tarde. Por lo tanto, qué importante otra vez rescatar ese concepto que enuncié en el slide anterior. Manejo integrado de enfermedades. Si yo estoy posicionando un fungicida para el control de mancha en red, qué bueno sería que me controle esa mancha en red, pero que aparte también me deje una persistencia para evitar una posible llegada de ramularia. Y ahí entran a jugar todo el mundo del uso de carboxamina. O qué interesante sería aplicar por una roya amarilla, una roya a la hoja o una mancha amarilla y que indirectamente me deje la máxima persistencia para cubrirme de una roya del tallo en trigo. Y ahí otra vez, repito, volvemos a hacer todo lo que serían fungicidas a base de carboxamina. El monitoreador tiene que tener en cuenta, bueno, yo siempre digo, a veces se ríen, hay que bajarse de la camioneta, hay que saltar el alambrado, hay que ir a recorrer el lote. Y muchas veces, hace 20 años atrás, cuando recorríamos un lote de trigo, a lo mejor un lote de 100 hectáreas, en 15, 20 minutos lo definías, ya que te tenías que meter al lote, caminar unos 200 metros, juntar 20 plantas, evaluar las enfermedades en esas 20 plantas, y las enfermedades como roya se diseminaban por el viento, o podían ser las necrotróficas que venían de semilla o de rastrojo. Y bueno, si ese lote tenía toda la misma variedad, todo el mismo antecesor, con que junte 20 plantas desde un lado de ese lote, ya era suficiente para hacer un buen diagnóstico. Con la aparición de roya amarilla, comienzan a verse focos que están distribuidos bastante desuniforme dentro del lote. Fíjense este esquema donde muestro el monitoreo, pongámosle el nombre tradicional que se hacía, con la caminata de 200 metros y la recolección de las 20 plantas, y el monitoreo que comenzamos a hacer en los últimos años, producto de roya amarilla. O sea, tengo que entrar por esta parte del lote, tengo que entrar por esta parte del lote, tengo que entrar por esta parte del lote y tengo que entrar por esta parte del lote, ya que puede ser que se observen rodales aislados de roya amarilla que ya estarían disparando una posible aplicación de fungicida. Por lo tanto, un lote de 100 hectáreas que me llevaba 15, 20 minutos de diagnosticar la problemática, hoy en día me lleva más tiempo porque ya tengo que entrar por los 4 lados del lote para ver si me cruzo con alguno de estos rodales de roya amarilla. Ahora vamos a estar viendo un poquito los umbrales, pero les estoy adelantando que prácticamente en roya amarilla no existe umbral. Cuando tengo la variedad susceptible, ya comienzo a ver las primeras hojas totalmente con una severidad altísima de roya amarilla y ya hay rodales, dispararía la aplicación de un fungicida. ¿Cómo calculo la incidencia? El recorredor de campo durante todo el cultivo de trigo y su monitoreo va a estar usando el parámetro incidencia para poder decir qué nivel de enfermedad tengo. Cuando termine el cultivo y vayamos allá en grano acuoso, grano lechoso, grano pastoso, podemos usar el parámetro severidad para ver cómo terminaron nuestros manejos agronómicos. O sea, a lo mejor en esos momentos de grano lechoso, grano acuoso, puedo tener 100% de severidad, pero vamos a ver que va a haber parcelas, vamos a tener 100% de incidencia, pero vamos a ver parcelas que tienen menos severidad y parcelas que tienen más severidad. Por lo tanto, el parámetro de severidad lo uso hacia el final del ciclo del cultivo. Durante todo el resto del ciclo uso el parámetro de incidencia. Fíjense que si voy a monitorear una cebada, la hoja bandera prácticamente no se tiene en cuenta.
o sea, no la tengo en cuenta para hacer los cálculos de incidencia, ya que la hoja bandera es muy chiquita, aporta muy poco al rendimiento. La incidencia se va a medir en todas las hojas que están expandidas en el tallo principal, o sea, los macollos se eliminan, me quedo con el tallo principal, voy a medir las enfermedades, o sea, la presencia de una pústula, la presencia de una mancha, en las hojas que están expandidas, que son aquellas que poseen la lígula visible. Voy a evaluar las hojas que están activas, y las hojas que están activas son las que tienen más del 50% de tejido verde. Puede ser que agarre una hoja basal, que solamente queda un pedacito, un 20, un 30% de tejido verde, y que esté con enfermedad. Bueno, esa hoja no va a ser tenida en cuenta para los cálculos de ciencia, ya que se asume que es una hoja que ya prácticamente perdió funcionalidad, ya está vieja, entonces no es tenida en cuenta. Y bueno, las hojas enfermas, como yo les decía, es aquella hoja que tiene una pústula de roya o una mancha superior a 2 milímetros, una mancha amarilla o una mancha porceptoria o una mancha borrosa superior a los 2 milímetros. Ese 2 milímetros se dice que tiene que ser 2 milímetros debido a que es el tamaño que el ojo humano la podría identificar correctamente. Y fíjense que se aplica esta fórmula. Número de hojas enfermas dividido el número de hojas total activas evaluadas por 100. Este es el cálculo de incidencia, muy fácil de realizar, da un valor muy importante para poder seguir la epidemiología de las enfermedades dentro de cada uno. Esos datos tienen que ser comparados con los umbrales. Fíjense una publicación de Marcelo Carmona, donde hablaba de umbrales alrededor del 5 al 10% para una roya a la hoja. Una mancha amarilla, podríamos estar hablando alrededor del 20-25% de incidencia. Rollo al tallo prácticamente no tiene umbral, no está claro el umbral, por eso proponía lo del manejo integrado de enfermedades. Lo mismo que roya amarilla, prácticamente no tiene umbral. Con entrar a un lote y ya encontrar plantas totalmente tomadas, aisladas, ya dispararía una aplicación. Pongo el ejemplo, muchas veces recorres un lote de 100 hectáreas y encontrás una sola planta con roya amarilla toda tomada. Bueno, lo que puedes hacer es dejar ese lote en alerta, volver a la semana y ver si ese foco creció o no creció. Un poco seguir la tasa de multiplicación de la enfermedad. Para ir resumiendo todo lo dicho, yo creo que, fíjense que las enfermedades foliares van a estar atacando el cultivo prácticamente desde la implantación hasta la cosecha. Es importante, ante una variedad susceptible, armar un plan de protección bastante completo. Estoy en Algarrobo, estoy con Seibo, la posibilidad de sugerir el uso de carboxamidas como cura semilla para retrasar la llegada de enfermedades necrotróficas y biotróficas. Una primera aplicación que puede ser con una mezcla de triazol y estrovirulina, una mezcla 2-1 que tenga 2 partes de concentración de estrovirulina y una parte de triazol. Y si es necesario hacer una segunda aplicación, el uso de carboxamida. Este es un plan de máxima. Ante una variedad susceptible, yo planifico que voy a hacer esto. Después no significa que esto realmente suceda. Lo que realmente va a llevar a cabo o no este plan de protección de máxima es el monitoreo. El monitoreo me va a terminar diciendo si es necesario hacer una o 2 aplicaciones o usar estos activos o no usarlos. Fíjense que esta es una curva de evolución de las enfermedades de la campaña pasada, donde la curva negra es un testigo, la curva amarilla es un cultivo aplicado. Fíjense que se hicieron 2 aplicaciones, una se hizo en SADOC 30 más o menos, comienzo en Cañazón, SADOC 30, 31 se hizo la primera aplicación, la segunda aplicación se hizo en banderas desplegadas, se usaron mezclas de triazoles con estrovirulina y en la segunda aplicación uso de carboxamidas, y ahora vamos a ver algunos resultados de qué pasó cuando a eso se le puso bioestimulante. Fíjense que el mercado de fungicidas es bastante amplio, tenemos de combinaciones de triazoles con carboxamidas, con 2 carboxamidas, triazoles con 1 carboxamida, triazoles con estrovirulina y carboxamida, triazoles con estrovirulinas a distintas concentraciones y solamente triazoles. O sea que es bastante amplia la gama de precio, podemos decir, de concentración de activos, de persistencia que me van a otorgar estos fungicidas. Así que el productor hoy en día tiene que tener un asesor donde le va a mostrar un abanico de opciones muy grande para el manejo de enfermedades.
Ahora, para ir terminando, yendo puntualmente a las experiencias de uso de StarFest con fungicida y sin fungicida. Este es un campo experimental que tengo ubicado en Fontezuela, muy cerquita de Pergamino. Se realizó el ensayo en esa área que está esa cuadrícula. Fíjense que el NDVI mostraba una menor intensidad de color. Eso era un trigo arriba de trigo. O sea, se había sembrado trigo arriba de trigo, había una presión de mancha amarilla muy importante, donde necesitábamos fungicidas de punta, pero también lo que necesitábamos un bioestimulante, en mi pensamiento, para acompañar y ayudar a ese fungicida. Por eso es que el año pasado se armó esta prueba, o sea, tratar de ayudar al fungicida con un bioestimulante porque estaba en una condición de estrés bastante importante, debido a que había una presión de mancha amarilla bastante considerable. Fíjense que se hizo un testigo, se hizo una primera aplicación en SADOC 32 con Amistar Extra y Starfest, y una segunda aplicación en SADOC 39 solamente con una carboxamida, y el tercer tratamiento era una aplicación en SADOC 32 de Amistar Extra con Starfest, más SADOC 39 de una carboxamida con una segunda aplicación de Starfest. Fíjense cómo evolucionaron las enfermedades, el testigo, ya prácticamente antes de la tesis ya teníamos 100% de incidencia de mancha amarilla. Esa es una aplicación, y eso cuando pudimos hacer las dos aplicaciones de StarFest. Cuando vemos un poquito fíjense esta primera aplicación, segunda aplicación, cuando vemos los resultados en rendimiento, podemos encontrar primero una respuesta prácticamente de 500 kilos a la aplicación de un fungicida, pero si a eso le agregamos una aplicación de bioestimulante, sumamos 142 kilos más, y si le agregamos la aplicación doble, o sea, 2 veces el bioestimulante, en SADOC 32 y en SADOC 39, 200 kilos más que seguimos ganando. Donde lo que se podía ver a simple vista eran cultivos un poco más sanos, más vigorosos, con una mejor recuperación ante el gran estrés de presión de mancha amarilla que estaban sufriendo. También este año comenzamos a evaluar lo que pasaba en el cultivo de soja, y cuando teníamos problemas de fitotoxicidad, producto de, en este caso, el activo Fomesafen. O sea, había una gran presión de yuyo colorado, ya con cultivo de soja nacido, por lo que se agregó, o sea, el testigo sería sin aplicación de herbicida, después donde se hizo Fomesafen solo y Fomesafen más el bioestimulante, donde pudimos tener una respuesta de 84 kilos producto de la competencia de malezas en el cultivo, y si al Fomesafen le sumábamos el bioestimulante, podíamos lograr una ganancia de 50 kilos. En total nos daba 134 kilos cuando usábamos al Fomesafen con el bioestimulante. Estos fueron los primeros ensayos que llevé adelante en la zona de Pergamino. Creo que esta campaña vamos a continuar, así que quedo disponible para las preguntas.